Los líderes europeos no se contuvieron al compartir sus opiniones sobre Vladimir Putin. Y por supuesto, el Kremlin no estaba contento con esto, porque déjame decirte, esto no fue una crítica diplomática la que algunos de los líderes hicieron. Fueron directos y fueron francos. Comencemos con los comentarios del presidente Macron de Francia, quien llamó a Putin un ogro sediento de sangre. Escúchalo tú mismo. Por eso creo que Rusia se ha vuelto desde hace tiempo una potencia desestabilizadora y una amenaza potencial para muchos. Y el nivel de inversión que ha hecho en los últimos años no pasa del 100% al 0% de la noche a la mañana. Un país que invierte el 40% de su presupuesto en equipamiento militar y movilizó un ejército de más de 1,3 millones de hombres no regresará rápidamente a la paz ni a un sistema democrático abierto. Seamos ingenuos. Así que, incluso para su propia supervivencia, necesita seguir alimentándose. Es un depredador, un ogro en la puerta. No estoy diciendo que a partir de mañana Francia vaya a atacar, pero los europeos no deben ser ingenuos ante esta amenaza. ¿Qué opinas de Rusia? Esta entrevista fue después de la reunión del presidente Macron con Trump, Zelensky y otros líderes europeos. En esa reunión discutieron cómo pueden traer la paz a Ucrania, cómo pueden evitar que Rusia regrese y haga esto de nuevo. Como muchos ya sabrán, la reunión fue a puerta cerrada, pero ahora obtenemos pistas sobre lo discutido y decidido gracias a las entrevistas que los líderes han dado tras su conclusión. Aquí está el presidente Macron compartiendo sus impresiones sobre la reunión y las decisiones tomadas. Hablemos de los temas. Usted fue muy firme. ¿Sigue pensando que un alto al fuego es necesario? El presidente Trump, de camino a Alaska, dijo que quería que hubiera un acuerdo de alto al fuego. De lo contrario, dijo que habría consecuencias muy graves. ¿Cree que todavía es posible un alto al fuego? Eso espero. Llamémoslo de nuevo tregua o alto al fuego. Pero tenemos que detener los asesinatos primero, por muchas razones italianas. En segundo lugar, porque si queremos conversaciones sinceras, razonables y completas para construir la paz, no se puede organizar esta discusión. Quiero decir, en medio de las bombas, mira, hoy estuvimos con el presidente Zelensky. El presidente Trump llamó al presidente Putin al final de nuestra reunión y nosotros nos reunimos otra vez tras esta llamada. Mientras tanto, el ejército ruso organizó una serie de ataques contra civiles en Ucrania. Por eso, un presidente ucraniano y sus funcionarios no pueden mantener conversaciones de paz. Otros países están siendo destruidos y otros civiles están siendo asesinados. Aquí es clave hablar sobre lo que Rusia ha dicho todo este tiempo. Verán, desde que comenzó esta guerra, esta invasión sin sentido que inició Putin, Rusia ha estado diciendo que todos deben ver esta invasión desde el punto de vista de los rusos. Deben entender de dónde vienen los rusos. En estas negociaciones, los rusos deben entender el origen de los ucranianos. Entiendo a los líderes ucranianos, incluido el presidente Zelensky, son elegidos y deben comportarse de cierto modo. Pero como seres humanos, ¿cómo pueden los rusos esperar que la delegación ucraniana negocie con calma, negocie de manera justa, mientras los drones y misiles rusos están matando a civiles ucranianos inocentes y Rusia está secuestrando niños ucranianos? Solo desde un punto de vista humano, tal vez Rusia también deba pensar en el lado ucraniano en esto. Sé que eso podría ser difícil para Putin, pero mientras la economía de su país se está desplomando, tal vez necesite pensar en nuevas formas de encontrar cómo terminar este conflicto. Escuchemos la respuesta donde el presidente Macron comenta si Trump presionará a Putin para aceptar un alto al fuego. Escuchemos, todos. Todos los líderes europeos presionan hoy al presidente Trump sobre ese punto e insisten en que siga presionando a Putin para lograr un alto al fuego ahora mismo. Seré claro sobre esto. El presidente Trump fue el primero en proponer un alto al fuego en febrero. En marzo, el presidente Zelensky aceptó el alto al fuego incondicional en Doha. El que siempre se ha negado a un alto al fuego ha sido el presidente Putin. ¿Debería Trump sancionar a Putin? Y el presidente Trump fue muy claro en el hecho de que después de Alaska su perspectiva no es solo tener un alto al fuego, sino un acuerdo de paz que es mucho más completo. Puede ser una buena noticia,
pero es claro que el acuerdo de paz no se logrará de inmediato. Tomará tiempo, probablemente unos días, unas semanas. En este tiempo necesitamos una tregua, por eso la llamo así. No un alto al fuego, si queremos otra palabra, pero tenemos que detener las muertes. Así que todos estamos de acuerdo con usted, presidente, en que tenemos que aumentar la presión para detener las muertes y para iniciar un proceso que lleve a un acuerdo de paz completo. Así que estos son nuestros objetivos. ¿Puede ¿Él hacer eso? ¿Puede usted presionar a Putin? sin que yo esté muy a favor del hecho de que si al final del día no hay un progreso serio durante la reunión bilateral o si hay una negativa a la reunión trilateral o si los rusos no cumplen con este enfoque, sí, tenemos que aumentar las sanciones secundarias y primarias para aumentar la presión sobre los rusos para que lo hagan. Ahora, después de esto, él también continúa diciendo que la gente está olvidando, especialmente las personas que están hablando sobre cómo llevar esta guerra a un final pacífico. Están olvidando que esta no es una guerra entre dos países iguales. Rusia empezó esta guerra. Ucrania no tiene otra opción más que luchar, o no habrá Ucrania. Si Rusia deja de luchar, esta guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania no va a ser un país libre. Por eso exactamente no deberíamos intentar presionar a Ucrania para que entregue cosas que no quiere entregar solo para ponerle un fin pacífico a esta guerra. Deberíamos presionar a Rusia para que termine las muertes y esta invasión sin sentido. Tenemos que hacer que Rusia se dé cuenta de que Ucrania es un país soberano y que todo país soberano tiene derecho a existir sin tener que complacer a su gran vecino. Y estas no son mis palabras. Estas son las palabras de nuestro secretario de Estado, Marco Rubio. Y él dijo esto después de la importante cumbre que tuvo lugar entre los líderes europeos y el presidente Trump. Escúchenlo ustedes mismos. Cualquier país soberano en el mundo tiene derecho a entrar en alianzas de seguridad con otros países, y no es solo la OTAN. Tenemos alianzas con Corea del Sur, Japón y otros países entre sí. Y así que creo que todos reconocerían, incluso, por cierto, por primera vez el lado ruso, bajo la presión o sugerencia del presidente Trump, que de hecho una Ucrania después del conflicto tiene derecho a entrar en un acuerdo de seguridad con otros países. Trabajamos con aliados europeos y no europeos para construir esa garantía de seguridad. Ya estamos en eso. Seguiremos trabajando en eso, y eso será algo que tendrá que estar en su lugar después de un acuerdo de paz para que Ucrania pueda sentirse segura avanzando. Y estamos coordinando eso mientras hablamos, estamos involucrados en la coordinación de eso. Así que sí, hay varios países que están dispuestos a dar un paso adelante y ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Pero como los ucranianos nos han dicho, y creo que lo han dicho públicamente, ¿sabes? La garantía de seguridad más fuerte que pueden tener para su futuro es contar con un ejército fuerte de aquí en adelante. Y esa es la otra dinámica que ha cambiado. Ya no le estamos dando armas a Ucrania. Ya no le estamos dando dinero a Ucrania. Ahora les estamos vendiendo armas. Los países europeos pagan a través de la OTAN, que compra y envía armas a Ucrania. Y por cierto, el presidente Trump es el único líder en el mundo, reconocido por todos los europeos. El único líder en el mundo que puede hablar con ambos y reunirlos en una reunión es Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Él es el único y que esté dispuesto a hacerlo debería alegrar a todos los estadounidenses, incluso a los demócratas, por tener un presidente de la paz. Debemos sentirnos orgullosos de un presidente que prioriza la paz en su administración. Pues, ¿qué crees? Espero que tengamos el valor de mantener esas palabras, porque parece que Rusia no está muy contenta con la capacidad de Ucrania para elegir quiénes son sus socios de seguridad. Justo después de los comentarios de Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que básicamente es como el secretario de Estado ruso, probablemente el segundo puesto más alto en el gobierno ruso después de Vladimir Putin, tuvo su propia entrevista y dijo palabra por palabra: si Ucrania no puede ser un país neutral y quiere hacer alianzas con otros países, entonces Ucrania ya no va a ser un país independiente. Ucrania independiente simplemente desaparecerá. No estoy bromeando con esto. Escúchenlo ustedes mismos. Había un ambiente muy bueno y eso se refleja. Si ahora el régimen de Zelensky se niega a aceptar todas estas características, si ahora el régimen de Zelensky está abandonando todo esto, ya está hablando de armas nucleares y de unirse a la OTAN. También habla de rechazar la neutralidad, pero probablemente entonces desaparecerán las bases que estaban en el centro para reconocer a Ucrania como un Estado independiente. Esto es muy importante. De lo contrario,
el derecho internacional no jugará un papel decisivo, pero las mismas reglas que nunca han sido formuladas por Occidente. Pero él las inventa caso por caso cuando le conviene admitir algo. Y en una situación análoga, lo hace cuando necesita ser juzgado en una situación similar. Pero esto no funcionará. Esto ya no volverá a pasar. Europa dice que Rusia atacó a Ucrania sin provocación. Todo esto son cosas infantiles. Ahora, por supuesto, esto es algo de lo que hemos estado hablando desde que comenzó esta invasión. Putin no quiere la paz. Putin quiere Ucrania. No quiere que Ucrania exista como un país soberano. Y eso es exactamente lo que ahora están diciendo públicamente. Y no es solo el gobierno ruso, la administración rusa, los que piensan eso. De hecho, en uno de los videos recientes de un compañero youtuber, Andrés Nielsen, él comparte la historia de una conversación que tuvo con un académico ruso en 2021, donde este académico ruso básicamente dice que Ucrania no tiene ninguna opción. Como si Ucrania pudiera decidir su propio futuro, eso nunca está sobre la mesa. Es como cuando entras a un restaurante, y esta es su analogía, no la mía. Cuando entras a un restaurante y puedes pedir cualquier cosa, siempre que esté en el menú. Bueno, según este académico ruso, Ucrania nunca tuvo el menú donde pudiera elegir sus países, elegir sus alianzas. Ucrania se independizó de la Unión Soviética el 24 de agosto de 1991. Y según académicos y funcionarios rusos, la independencia de Ucrania se basó en el hecho de que siempre permanecería dentro de la esfera de influencia rusa. Y ahora que Ucrania está tratando de salir de esa esfera, bueno, los funcionarios rusos argumentan que eso básicamente invalida el acuerdo de independencia de Ucrania. Si Ucrania busca ser soberana, pierde independencia. Y eso es exactamente lo que Vladimir Putin está tratando de hacer en este momento. Esta es la verdadera razón por la que Vladimir Putin inició la guerra en 2014, la invasión de 2022. Tienen todas estas otras excusas que sacan cuando les conviene, cuando ayuda al argumento ruso. Putin dirá que es porque Ucrania quería unirse a la OTAN, o Putin dirá que es porque Ucrania estaba persiguiendo a los rusoparlantes, o Putin dirá que es porque Ucrania intentaba cerrar la mafia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Todas estas excusas son solo excusas. Esas no son las verdaderas razones de la invasión, ya que Trump ha dicho públicamente que Ucrania nunca será parte de la OTAN. Si esa fuera la razón, la guerra habría comenzado entonces. Si la verdadera razón fuera realmente proteger a la población de habla rusa, Putin no estaría bombardeando y atacando las casas de estas personas que hablan ruso. Porque, verás, la mayoría de la población de habla rusa en Ucrania vivía en el lado este, que Putin básicamente ha destruido. Si realmente quisiera ayudar a la población de habla rusa con los crímenes falsos que inventó sobre el gobierno ucraniano, no haría la guerra de esta forma. Y si esto fuera sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿adivina qué? Putin solo tendría que dejar de usar la Iglesia como herramienta de espionaje del gobierno ruso para que ningún país tuviera problemas con la Iglesia Ortodoxa rusa. Estas razones son solo excusas para ocultar la verdadera razón, que es que Rusia simplemente no quiere que Ucrania exista como un país soberano. Ahora, esto es algo que los líderes europeos se dan cuenta, especialmente los líderes que ya han tratado con Putin antes, que han estado en esas reuniones donde Putin ha aceptado un alto al fuego solo para reagruparse, recargar y regresar para otra invasión. Y es exactamente por eso que estos líderes están tan decididos en este momento a que no habrá una paz duradera sin garantías de seguridad adecuadas. Sin garantías de seguridad, esto solo repetirá cuando Chamberlain cedió parte de Checoslovaquia a Hitler. Lo hemos visto tanto en Georgia como en Ucrania. Pero ya sabes, sigo enfatizando lo básico de esto. La condición de Estado depende de la independencia, soberanía e integridad territorial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que para nosotros fue la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación, Finlandia mantuvo su independencia, a diferencia, por ejemplo, de nuestros amigos bálticos, lamentablemente. Pero perdimos la soberanía para decidir y perdimos territorio. Pero la diferencia es que en ese momento Finlandia estaba sola, pero ahora Ucrania no está sola. Y por eso creo que es tan importante que todos nosotros, tanto el equipo Europa como el equipo Estados Unidos, sigamos trabajando por la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y para ser honesto, creo que si trabajamos en las garantías de seguridad, eso garantizará la soberanía y también fortalecerá la integridad territorial. Presidente Suva, le agradezco su tiempo y muchas gracias.